Bueno, hoy gracias por invitarme nuevamente y bueno, sí, hoy vamos a hablar de neuroinflamación, ¿sí? Bueno, esta primera frase por ahí no la entienden ahora y la van a entender mejor al final de esta pequeña charla, que dice así, que dice, para la inflamación no hay barreras, ni siquiera la barrera hematoencefálica, que son las siglas estas, ¿sí? Ustedes en los programas siempre escuchan hablar de la barrera intestinal, ¿sí? La gran muralla, como le decimos nosotros, y a nivel intestinal tenemos una verdadera barrera eh, con muchas diferentes capas, desde la microbiota, el biofilm, las microvellosidades, después una lámina basal, después un tipo de tejido, vasos sanguíneos y el sistema inmunológico. Lo mismo ocurre a nivel del sistema nervioso central. Y curiosamente, estas dos barreras, la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica, es decir, estos dos lugares, el intestino y el cerebro, están muy conectados, ¿sí? Hay una comunicación directa que se conoce hoy desde el intestino al cerebro y viceversa, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Y esto de que ni siquiera la barrera hematoencefálica, digamos, es tan efectiva como la barrera intestinal, en realidad sí son muy efectivas, pero no cuando las estamos agrediendo y dañando permanentemente en forma crónica, y ahí donde empiezan a fallar y aparecen las patologías, ¿sí? Bien. Bueno, en esta imagen me gustaría que ustedes participen un poquito y me digan qué ven, qué les parece que es esto. No sé, Wilmer, si no quiere hablar el resto, ¿qué te parece que es? Como el cerebro como representado como un árbol. Sí, muy bien, sí, como un árbol con conexiones y tiene muchos colores, ¿no? Eso iba a decir el cerebro y como el árboles, o sea, el árbol, el tallo, las raíces y el cerebro y sí, Exactamente, colores vivos. exactamente, sí. Exactamente, sí. El tallo, que la parte inferior justamente se llama así, el tronco encefálico, el tallo, el cerebelo, que antes se creía que actuaba solamente en la locomoción y coordinación, y se sabe que tiene muchísimas otras funciones y funciones neurocognitivas sumamente importantes. Y todo esto, el cerebro propiamente dicho, o masa encefálica, perdón, y justamente lo que vemos, además de las fibras nerviosas estas y las conexiones, vemos que está pintado de muchos colores, ¿sí? Y esto tiene justamente un motivo, tiene muchos colores porque tiene diferentes áreas, cada área tiene una función específica, están interconectadas y así de colorido es un cerebro sano. Estos no son los colores reales que uno ve en los estudios, pero bueno, en eso quiere hacer analogía la imagen. Y esta similar, pero mostrando un poquito más de conexiones, de sinapsis que se llaman, conexiones interneuronales y interhemisféricas, intercisurales, de una zona del cerebro a otra. ¿Y acá qué ven? La nube de los pensamientos. La nube de los pensamientos. Esta es la llamada niebla mental. Esto es lo opuesto a lo que acabamos de ver recién en ese cerebro multicolor, sumamente comunicado. Y esta imagen, nosotros la sentimos, no digo todos los días, pero casi todos los días y varias veces en el día. Esa sensación de niebla, esa sensación de obnubilación, esa sensación de qué hago, qué sigue, qué dije, qué estaba haciendo, qué tenía que hacer, cómo sigo. Bueno, ¿y qué nos pasa? En esa sensación de estar en una nube o bajo una niebla que no sabemos ni qué hicimos, ni hacia dónde vamos, ni cómo continuar, que a veces son microsegundos, es como que arrancamos y volvemos a nuestra actividad. Pero esos microsegundos de niebla son muy molestos, muy molestos. ¿Por qué? Porque justamente aparece, o sea, ¿por qué aparece esto? Porque hay neuroinflamación, que hoy en día sabemos que es sinónimo de niebla mental. Y la neuroinflamación o niebla mental no es una enfermedad propiamente dicha, es un síntoma, una sensación, un signo que nos habla de que algo está mal, porque no es saludable sentirse así. Es como que yo salga a caminar y después de 5 pasos tengo que parar y después volver a arrancar. No está bien. Si yo salgo a caminar y camino sin detenerme hasta llegar a destino.
desde el punto de vista de las comunicaciones neurológicas es similar, o sea, el cerebro debería empezar una acción y poder terminarla sin ese detenimiento o la niebla. ¿Y por qué ocurre esta neuroinflamación o niebla mental? O más que por qué ocurre, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por pérdida de energía, falta de foco. La falta de foco es una de las cosas que más nos pasa a todos en el día a día, y en eso tiene que ver mucho digamos, los malos hábitos, y dentro de los malos hábitos el multitasking, además del cansancio, y ya vamos a hablar un poquito de qué es lo que produce esta neuroinflamación, y la sensación de letargia o fatiga. En la niebla mental justamente lo que vamos a ver es un detrimento de la función cognitiva y un detrimento también en lo que es el estado de alerta, ¿sí? Bueno, y esta imagen en sí viene al caso para un poquito explicar a qué se refiere, digamos, cuáles son las funciones cerebrales, porque ¿qué hace el cerebro? El cerebro permanentemente está procesando información, ¿sí? Y en este procesamiento de información el cerebro tiene dos grandes funciones. Por un lado, la conciencia, el contenido de la conciencia, y en esto están las funciones cerebrales superiores, como memoria, lenguaje, cálculo, escritura y las funciones ejecutivas. La memoria, bueno, todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de memoria. El lenguaje va desde el lenguaje leído, hablado, oído, ¿sí? La escritura, el cálculo, la abstracción y las funciones ejecutivas, para que ustedes entiendan algo tan simple como, no sé, que yo diga, ¿me preparás un café, un tinto, como dicen ustedes? Y en realidad el hacer el movimiento, el ir buscar el café y ponerlo en la taza y ver para qué sirve todo, es una función ejecutiva que hasta la tenemos automatizada y no la pensamos. Bueno, en el contenido de la conciencia están todas esas funciones cerebrales superiores. Y ese contenido, por más que sea de muy buena calidad, no sirve de nada si no tenemos un buen grado de alerta. El alerta, que es el nivel de conciencia, se divide en alerta, en obnubilación, o sea, de estar bien a peor sería alerta, obnubilación, sopor y coma. ¿sí? Entonces yo puedo tener un excelente contenido de conciencia, pero si no tengo un adecuado grado de alerta, porque estoy cansado, porque dormí mal, porque estoy tomando una medicación que es sedante, ¿sí? Bueno, por más buen contenido de conciencia que tenga, mi cerebro no lo va a poder procesar porque no tiene un adecuado nivel de alerta. Y viceversa, yo puedo estar totalmente despierto, pero si mi memoria está fallando, si no tengo buen grado de instrucción, si no tengo buen manejo del lenguaje, no me sirve estar despierto si, por ejemplo, estoy tratando de estudiar algo en inglés y mi contenido de conciencia no tiene grabado lo que es el inglés, ¿se entiende? Entonces es muy importante tener en cuenta que para tener un cerebro sano necesitamos tener un buen contenido de la conciencia y un buen grado de alerta, ¿sí? Bien, y justamente hablábamos de que ¿qué hace el cerebro? El cerebro procesa información, ¿sí? Y para procesar información necesita de los sentidos, vista, audición, tacto, gusto, olfato. Cada uno de ellos es muy, muy importante. De la conciencia, ¿sí? De lo que hablábamos recién, pero acá nos referimos a conciencia de lo que es la gravedad, la presión, la temperatura, la humedad, y la procesa con diferentes modalidades. La modalidad eléctrica, que se refiere a la conducción eléctrica a través de, digamos, de los impulsos nerviosos en las neuronas. La modalidad química, que son las sustancias químicas que actúan como neurotransmisores u hormonas. Electromagnética, la capacidad electromagnética de transmitir del organismo. Y biofotones, que es la transmisión de luz a través de nuestras células, ¿sí? ¿Y qué necesita el cerebro para estar sano, un cerebro saludable, para procesar adecuadamente la información? Porque piensen ustedes que cualquier información, desde una imagen, doy un ejemplo simple, que haya un gato cruzando la calle. Entonces, para que mi cerebro interprete que ese es un animal, que es un gato que está atravesando una calle, necesita el impulso visual que llegue al cerebro, que lo interprete, yo saber y después darle información para saber cómo reaccionar. ¿Qué necesita el cerebro para procesar tanta información y en forma tan compleja? Necesita, por un lado, energía y por otro lado, estimulación. La energía a punto de partida de un combustible estable. Esto es muy importante.
Si el combustible no es estable, si nosotros basamos, por ejemplo, nuestra alimentación o por diferentes motivos tenemos altibajos de glucemia en sangre, de azúcar en sangre, el cerebro se prende, se apaga, se prende, se apaga. Esto es una forma de decirlo, ¿no? Porque le llega un adecuado nivel de glucosa con el que actúa en ese momento bien, y cuando está bajando su nivel de glucemia, se libera cortisol y aparece como un grado de estrés o de alerta, porque no le llega suficiente, entonces la insulina y el cortisol hacen que aumente otra vez el nivel de glucemia para que llegue al cerebro. Eso cuando tiene un nivel de combustible sumamente inestable a punto de partida y los hidratos de carbono. El cerebro puede nutrirse de hidratos de carbono o de cetonas. Las cetonas en sí son el mejor combustible y es el que da más estabilidad. Pero supongamos que no tengo un adecuado nivel de cetonas, porque no estoy en cetosis y porque mi cerebro tampoco está tan adaptado. Con el solo hecho de mantener un nivel estable de glucemia y que no haga esos altibajos, esas curvas tan amplias de ascenso y descenso, ya el cerebro por lo menos está más tranquilo. Otra cosa que necesita el cerebro es oxígeno, ¿sí? Todos los nutrientes, para poder ser aprovechados, necesitan oxidarse. Y esto es muy importante entenderlo porque nuestro organismo tiene un equilibrio perfecto entre lo que es oxidante y antioxidante, sistema oxidante y antioxidante. Y hoy en día está muy de moda tomar suplementos y tomar sobre todo muchos antioxidantes que no hacen falta a veces, porque es más, muchas veces no hacen falta, porque nuestro organismo necesita oxidarse, necesita algo de oxidación para poder obtener el combustible. Y los nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes, simple, sin dar muchas vueltas, comida real, lo que les decimos siempre. Nada envasado para no tener que estar leyendo etiquetas, para no tener que estar midiendo porciones, para no tener que estar pendiente del cuándo, cuánto, qué tiene, qué no tiene. No, 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 comida real, lo que no viene envasado. Verduras, frutas, carnes, huevos, frutos secos, grasas saludables. Si uno se alimenta de comida real, se queda tranquilo que tiene el aporte de todos los macronutrientes, perdón, hidratos, grasas, proteínas, todos los minerales adecuados, todas las vitaminas adecuadas. Entonces, no tenemos que estar pensando en con qué suplementarnos. Los suplementos son buenos, sí, pero solo cuando se necesitan y con una buena indicación. No tomarlos por tomarlos, ni tampoco, por supuesto, abusar. Entonces, en energía, esos tres pilares, combustible estable, oxígeno y nutrientes. ¿Para qué? Para dar un buen nivel de ATP, que es adenosín trifosfato, que es la moneda de cambio que tiene nuestro organismo como energía. Y en relación a la estimulación que necesita el cerebro para este procesamiento de información, es justamente que tenga, esto de arriba y abajo significa que tenga momentos de estar en alerta y que tenga momentos de descanso para poder reconstruir un conocimiento nuevo, una habilidad nueva que estemos tratando de incorporar, ya sea un deporte, un idioma, no sé, cualquier habilidad de cualquier tipo. Y esta frase es, digamos, es muy usada y en el cerebro vale 100%, que es úsalo o piérdelo, ¿sí? En inglés es muy usada, que es use it or lose it, y suena lindo, por eso se usa mucho en inglés, porque o lo usás o lo perdés. Las áreas cerebrales que no se activan, que no se conectan, se van perdiendo. Si uno hace una actividad que es siempre la misma, monótona, sin variación, sin nada nuevo para aprender, sin algo que lo motive o que le esté generando un pequeño esfuerzo, indudablemente esas áreas cerebrales se van perdiendo. Y no es que mueran, sino que quedan inactivas durante mucho tiempo, se van perdiendo conexiones y después cuesta reactivarlas. Se pueden volver a reactivar, nunca es tarde para empezar. No hay edad límite para volver a empezar y aprender algo nuevo y reactivar el cerebro, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que causa esta niebla mental? Bueno, ya hablamos un poquito de esto, ¿sí? Dentro de lo que es la falta de energía, es la baja producción de energía, y la baja producción de energía tiene que ver con esto de no darle los nutrientes adecuados y el descanso adecuado, la baja liberación de energía y la mala utilización. En la mala utilización tenemos que tener en cuenta que si tenemos insulinoresistencia, es decir, si tenemos valores de glucemia elevada y sobre todo de insulina elevada,
es porque nuestro metabolismo ya está haciendo un sobreesfuerzo para que la célula capte esa glucosa, ¿sí? La neurona capte esa glucosa para poder funcionar adecuadamente. La falta de flexibilidad metabólica, sabemos que si nosotros hacemos una alimentación saludable y cada tanto hacemos ciclos de ayunos adecuados con ingreso a cetosis, nuestro organismo adquiere flexibilidad metabólica y bueno, cuando el nivel de azúcar baja, no se va a estresar y va a poder ocupar cetonas, ¿sí? El cerebro es uno de los principales órganos que hace cetolisis, es decir, que puede ocupar cetonas, pero la flexibilidad metabólica se la tenemos que dar nosotros, con adecuada alimentación, con ayunos y con la adecuada actividad física, que todo eso ustedes lo conocen porque es lo que se habla en los programas, ¿sí? La mala utilización está también dada por el nivel de estrés, ¿sí? Por la pérdida de masa muscular, que eso es lo que hablamos en la sesión anterior, y por la depresión, que en la depresión el gran problema que hay desde el punto de vista cerebral es la falta de motivación, más que nada. Bien, otra causa de la quiebra mental es la neuroinflamación, que tiene que ver justamente con esto de que se pierde la barrera que tiene el cerebro para poder defenderse y se activa, ¿sí?, la microglia, y dentro de la activación de la microglia ocurre algo muy similar como ocurre a nivel intestinal, ¿sí? Es normal que aparezca inflamación, pero porque el cerebro tiene que defenderse, igual pasa a nivel intestinal. Si uno come algo fuera de lo habitual, tiene un episodio de por ejemplo, diarrea infecciosa o alguna situación de estrés, bueno, las células intestinales de defensa se activan para poder defender y cortan la inflamación. A nivel cerebral ocurre lo mismo. La microglia, ¿sí?, se activa cuando hay un proceso inflamatorio, puede ser una patología viral que genere fiebre, una patología bacteriana o una patología cercana, ¿sí?, al cerebro que pueda llegar a infectar o generar alguna alteración por contigüidad. Pero lo que tiene que ocurrir es que reaccione la microglia y que detenga la inflamación. Cuando el estímulo se da repetidas veces, se activa en forma crónica y eso es lo que va generando el daño. Similar, muy similar como ocurre a nivel intestinal, ¿sí? Y a nivel intestinal y a nivel cerebral también pasa lo mismo. Si nosotros tenemos una adecuada alimentación, los metabolitos y la cascada que se activa desde el punto de vista inflamatorio es una cascada más bien antiinflamatoria. A nivel cerebral ocurre lo mismo. Tenemos astrocitos de tipo M1, M2, y bueno, se activará uno u otro según qué tan inflamados estemos, ¿sí? Bien, y la otra causa de la niebla mental o de la neuroinflamación en sí es la disrupción o las interferencias que tenemos a través de las ondas electromagnéticas, de la alteración del ritmo circadiano, las toxinas propias de los alimentos, las toxinas que podemos recibir también por vía respiratoria, por piel, y las drogas. Las drogas me refiero a los medicamentos. Y los antidepresivos en sí, que son una toxina más que te lleva, que sabemos hoy en día que no tiene un efecto certero a nivel cerebral y que llevan a sobreforzar nuestro hígado y nuestros órganos depuradores, ¿sí? Bien, esto es lo que yo le comentaba, ¿sí? Esta imagen de acá es la pared intestinal, pero a nivel cerebral es muy similar, ¿sí? Tenemos las defensas, toda la cascada leucocitaria, que puede activarse como proinflamatoria o su vía antiinflamatoria, ¿sí? A nivel de la neuroinflamación tenemos la respuesta del sistema inmune, como les decía, la neuroglia, que se activa cuando hay daño tisular. Es similar a una infección, todo esto es lo que estuvimos comentando. Es similar a lo que aparece en una alergia alimentaria. Y bueno, esto también está en inglés justamente porque lo van a encontrar mucho escrito, leaky gut, leaky brain. Antes se hablaba solamente de intestino permeable y hoy se habla de cerebro permeable, ¿sí? Por esta misma barrera hematoencefálica que se va dañando y por la comunicación directa que hay intestino-cerebro y viceversa cerebro-intestino. Bien, en esta imagen en el punto número 3 de lo que generaba esta niebla mental, hablábamos de disrupción o interferencia de las ondas electromagnéticas. El cuerpo humano tiene una frecuencia de 7,8 Hz
que está desde que apareció el ser humano en el planeta totalmente acoplada al campo magnético terrestre, ¿sí? Y hoy en día nuestro organismo genera un gasto de energía tremenda para poder compensar permanentemente toda la invasión y la interferencia del resto de las ondas que nos rodean, ¿sí? Desde un microondas, desde las ondas de radio, que eso es algo antiguo, que fíjense que las ondas de radio figura como 10 a la 3, que sería 3 gigas, y más acá ni siquiera está dibujado todo lo que son teléfonos celulares, que son 4 gigas, 5 gigas. Imagínense, si nosotros vibramos a 7,8 Hz, el gasto energético de nuestro organismo para poder compensar y digamos, bloquear o asimilar, no me sale la palabra, no es compensar, sino que tratar de anular, eso es lo que quería decir, toda la interferencia que nos está rodeando, ¿sí? Bien, algo más de esto quería comentar, que además cuando, digamos, el campo magnético que tiene la Tierra también cambia de un lugar del planeta a otro, y eso es muy importante a la hora de hablar de jet lag, que ahora lo vemos en la diapo siguiente. También decíamos que lo que genera esta niebla mental o este malestar cerebral es la alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Esto también ya han escuchado mucho hablar en los programas, sobre todo Santi es un experto en esto y lo hablan permanentemente. Y fíjense ustedes, partiendo acá desde las 6 de la mañana, más o menos para ir comentando la diapo, a esa hora, la hora de despertar, es donde aumenta la presión sanguínea, perdón que se me perdió el mouse acá, donde aumenta la presión sanguínea. Después, tipo 7:30 de la mañana, es el momento en que cae la liberación de melatonina, comienza la motilidad intestinal. Después, a media mañana, ya tenemos el mayor estado de alerta, ¿sí? Y en el transcurso del día, después tenemos la caída de la presión arterial, el inicio de la secreción de melatonina, que coincide justamente con la caída del sol. Bueno, acá no sé si estaba dibujado, a la mañana está el pico de cortisol, y a la tarde hay un pequeño pico, o sea, un pico más pequeño de cortisol también, ¿sí? Y fíjense que a esta hora ya por supuesto cesa la motilidad intestinal y por eso es tan importante que siempre hablamos de terminar, que la última comida sea 2 a 3 horas antes de acostarse, ¿sí? Bueno, y acá justamente para hablarlo de jet lag les decía que bueno, el tema del gran malestar que uno siente cuando se traslada de un lugar del planeta a otro, no tiene que ver solamente con la cantidad de horas, sino con el cambio del campo magnético, ¿sí? Del campo magnético de un lugar a otro. Yo puedo, por ejemplo, sentir una sensación de cansancio por dormir 5 horas menos de un día a otro, pero nunca va a ser la misma sensación tremenda de cansancio y malestar de esas 5 horas menos, además habiéndome trasladado de un lugar del planeta a otro, ¿sí? Entonces esos son los grandes interruptores o, digamos, factores que van generando interferencias, ¿sí? Bien, y con todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para reducir este malestar, esta niebla mental? Tiene que ver con los hábitos que ustedes van a decir, uy, otra vez lo mismo, otra vez hablar de lo mismo. La verdad que es la solución a todo, y no nos damos cuenta que una vez que uno alinea todos estos hábitos saludables, empieza a sentirse bien y a estar sano, ¿sí? Tiene que ver con la alimentación, que la alimentación, volvemos a lo mismo, nada del otro mundo. Comida real, lo que hablamos siempre, comida real. Actividad física, que la actividad física, bueno, Camilo es el experto en esto, pero siempre haciendo hincapié en lo que es la actividad de resistencia, en lo que es la actividad de alta intensidad, lo que es la elongación y lo que es la actividad como para bajar un cambio que es, digamos, bajar un cambio me refiero a de relajación, ¿sí? El manejo del estrés, justamente con meditación, yoga, con la actividad que ustedes elijan que les sirva para decir, bajo, hago ejercicios de respiración, me conecto conmigo mismo. Esto es sumamente complicado para todos en la locura que estamos inmersos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todos nuestros días laborales, ¿sí? Y por supuesto, el sueño y el ritmo circadiano, que es lo que hablábamos recién.
Y dentro del sueño, por supuesto, también siempre se habla mucho de sueño, lograr un sueño reparador, un sueño que llegue a fase profunda, fase 3, que es la fase de realmente reparación física, y que tenga sueño REM, que es la fase de reparación eh, emocional y cognitiva, ¿sí? Bueno, y esto en realidad no sé si no viene tanto al tema, era para más o menos hablar un poquito de demencia, porque hasta ahora hablamos solo de niebla mental, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa todos los días? Esa sensación, como decíamos, de letargia y agotamiento. Eh, ¿Qué pasa? Si eso se torna cada vez más frecuente, empiezan a aparecer síntomas como deterioro cognitivo, pérdida de memoria, eh, olvidos que pueden al principio no ser tomados en serio, bueno, a largo plazo pueden llevar a una demencia. Y la palabra demencia en sí no es difícil tomarla como enfermedad, por ahí es más que nada una etiqueta para decir, uy, está pasando algo, porque las causas de demencia son, en realidad no son muchas. El listado, si uno busca un libro de medicina, es enorme y cada vez hay más, pero uno se da cuenta que las causas son siempre la misma. O es vascular, por todos los factores de riesgo vasculares, desde síndrome metabólico, que incluye diabetes, hipertensión, otras como los hábitos tóxicos, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, obesidad, o puede ser por Parkinson, o puede ser por una demencia de cuerpos de Lewis que se llama, o por otras causas como trauma de cráneo, o ya por patologías como accidentes cerebrovasculares, pero no son muchas las causas más frecuentes, y no hace falta irse a causas fines y raras cuando las causas más frecuentes son justo las que están en el cuadrito acá del medio: hipertensión, alcohol, obesidad, diabetes, tabaquismo, sedentarismo. Otra de las causas es la baja educación. La baja educación, nos referimos con esto a que estamos trabajando ya, o que los factores de riesgo, hipertensión, alcohol, obesidad, diabetes, están afectando un cerebro que ya viene con pocas conexiones o poca estimulación. Doy un ejemplo: si un niño desde pequeño tiene mala alimentación porque es desnutrido, además no tiene un buen desenvolvimiento de escolarización y de alfabetización, y por ahí termina su colegio primario y secundario y no tiene chances de seguir estudiando y de seguir desarrollándose cognitivamente, probablemente todos estos factores de riesgo van a hacer que entre en una demencia o un deterioro cognitivo a más precoz edad. A eso nos referimos con baja educación. Y también nos referimos a que nunca es tarde, como yo les decía, para siempre estar tratando de aprender algo nuevo, cualquier actividad, ya sea cognitiva sola, y si es cognitiva y de locomoción juntas, mejor, ¿sí? La depresión, que en la depresión el gran problema que tenemos es la falta de iniciativa y la falta de motivación, porque el paciente deprimido, por más que uno le indique, la familia le indique y le ayude y le acompañe en todo lo que tiene que hacer para mejorar, la falta de motivación, ese lóbulo frontal que está totalmente apagado porque no está motivado, es lo que más cuesta trabajar para que no termine un paciente deprimido en demencia, ¿sí? El aislamiento social, ¿sí? La polución ambiental, que se refiere no solamente a la contaminación ambiental, sino a la a la contaminación del aire, sino también a la contaminación sonora y a esto de las ondas electromagnéticas que estábamos hablando recién. Los traumas de cráneos, desde un traumatismo de cráneo por un accidente automovilístico hasta los microtraumas de un tipo de deporte, por ejemplo, rugby, fútbol americano, boxeo, todos esos pequeños microtraumas van generando daño cerebral, ¿sí? Bien, creo que ahora sí van a entender esta frase que yo les dije que estaba al principio de la charla y que por ahí le iban a terminar de entender ahora, que para la inflamación realmente no hay barreras, ni siquiera la barrera hematoencefálica, porque si tenemos un intestino dañado que se comunica directamente con nuestro cerebro, indudablemente en algún momento le va a llegar la comunicación y esta gran cantidad de toxinas. Y viceversa, si no cuidamos nuestro cerebro y está dañado, en algún momento se manifiesta desde el punto de vista digestivo, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes de neuroinflamación.